Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la sombra del Imperio. El maestro Yoda es la figura más sabia e imponente de toda la Orden Jedi. Un individuo que en sus 874 años que vivió tenía un conocimiento y poder en la fuerza que lograría trascender a la muerte y convertirse así en uno de los pocos fantasmas de la fuerza que conocemos. Pero Yoda, como el Jedi que era, no siempre fue así de sabio y en algún momento debió de tener dudas y enfrentarse a sus propios demonios del lado oscuro, como también muchos otros Jedi tuvieron sus propias pruebas contra ese mismo lado oscuro, ya sea Luke Skywalker en esa cueva de Dagobah fallando o Mace Windu teniendo sus propias dudas sobre el rol de los Jedi en las guerras clon, o el mismísimo Anakin Skywalker errando rotundamente al terminar traicionando y asesinando a cientos de Jedi. Entonces, en algún momento en su vida, el maestro Yoda pudo haber sido tentado por el lado oscuro de la fuerza. De hecho, hay muchas señales que indican que esto así fue y que a pesar de todo, Yoda pudo dominar su propia oscuridad para convertirse en el gran maestro que terminaría siendo. Una de estas señales la podemos ver claramente en la amenaza fantasma, ya que durante las pruebas del pequeño Anakin Skywalker podemos ver que Yoda perfectamente es consciente y habla con tal sabiduría acerca de las 4 emociones oscuras que hacen que un Jedi pueda caer al lado oscuro. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Es en esa frase que Yoda nos demuestra que un Jedi debía siempre dominar su propio miedo, para así no entrar en ese ciclo vicioso de la ira, el odio y el sufrimiento. Pero ¿cómo Yoda pudo dominar su propio miedo para jamás haber visto ningún indicio dentro de él hacia la oscuridad? De hecho, la prueba más interesante que tenemos de Yoda enfrentando a sus demonios internos la tenemos en esa prueba que pasó el maestro Jedi en la temporada 5 de Clone Wars, cuando en medio de su entrenamiento hacia la inmortalidad con esos espíritus de la fuerza, Yoda terminaría combatiendo contra su propia sombra oscura. Al encontrarse con esa misteriosa sombra que representaba el propio lado oscuro de Yoda, el Jedi se mantiene totalmente sereno y ahí la sombra de Yoda le dice al Jedi que por qué lo odia y por qué ya no juega más que él y que Yoda cree que no es digno de él. Así que Yoda en primera instancia le dice que como el poder oscuro que es no lo reconoce y que no elegía darle poder. Es ahí entonces que comienza una gran lucha épica entre ambos personajes, dos que representan cada parte de un todo del mismo Yoda. Pero en los primeros momentos Yoda lo combate sin darse cuenta de esto, sin querer reconocer que esa parte oscura también formaba parte de sí, e incluso llega un momento donde la sombra le dice misteriosamente que había pasado su vida en la decadencia de las guerras clones, y con eso la sombra dentro de él crecía aún más. Por eso debía conocer a su verdadero yo interno. Enfrentarlo o sería devorado. Es así que la lucha entre estas dos figuras se vuelve mucho más intensa, repartiéndose golpes y usando la fuerza uno contra el otro. Pero Yoda seguía sin reconocerle a la sombra que no era parte de él, y su propia sombra oscura le diría enigmáticamente que sí era parte de él, al igual de todo lo que vive. Entonces, ¿por qué odiaba tanto a algo que le daría poder? Es justo que al oír todo este acertijo y en el borde de ser derrotado por su propia oscuridad, que Yoda lo entendería todo sobre lo equivocado que había estado al no reconocer su propia oscuridad que siempre estuvo presente en él. Y al darse cuenta, Yoda le dice sabiamente que por fin lo reconoce, que sí, parte suya es, pero que poder sobre él no tiene, y que con paciencia y entrenamiento el que lo controla es él. Así que el lado oscuro de Yoda termina sumamente sorprendido porque Yoda termina confirmando que sabe que forma parte de él mismo, pero él elegía que no tuviera control sobre su persona. Así que el Jedi le dice que aunque entiende que es su propio lado oscuro, él decidía rechazarlo, dejando así sin poder alguno a esta sombra que termina siendo desintegrada por la luminosidad de Yoda. Y esta increíble prueba a la que se enfrentó Yoda es terriblemente reveladora, ya que el maestro no solo la superó, ya que también nos indica que todo usuario sensitivo a la fuerza tiene dos lados de una misma moneda, la luz y la oscuridad, y que para poder trascender y controlar sus propios miedos, se debe reconocer que se tiene una parte oscura para no darle libertad a esta de que pueda devorar a uno. Es así como este maestro Jedi de más de 800 años pudo en el ocaso de su vida superar a su propia oscuridad en
una impactante prueba, demostrando con ello varias cosas. Por una parte, que era en su época el único individuo con el conocimiento y poder suficiente para poder enfrentarse a Darth Sidious, precisamente porque su fe en el lado luminoso de la fuerza estaba tan enraizada que nada podría hacerlo dudar, justamente representando todo lo contrario que significaba Sidious en aquel combate que sostuvieron en la venganza de los Sith. Y por otra parte, y a pesar de su derrota, Yoda pensaría de forma sui generis y a largo plazo en las generaciones por venir, justo en esas que por más de 800 años había visto ir y venir, por lo que Yoda terminaría entendiendo que su destino estaba en convertirse en un guía para que el lado luminoso de la fuerza pudiera florecer una vez más en el futuro, convirtiéndose así en el Jedi más sabio de su época, al punto de ser uno de los primeros en encontrar el camino hacia la inmortalidad, haciéndose uno con la fuerza. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día, para así seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.